Muéstrame un alma viviente que crea que tiene elección en algo, y te mostraré al mayor tonto del universo. Asek Ahriman nació en Terra en el milenio 30, entre las adineradas tribus tecnobárbaras del Imperio Aqueménida, cuyos reyes se habían aliado con el emperador de la humanidad durante las guerras de unificación que reunificaron a la Tierra bajo el gobierno del Imperio de la Humanidad. Gracias a esta temprana alianza política, las tribus de Ahriman estuvieron resguardadas de los horrores de las guerras atómicas y las invasiones de protoastartes durante el periodo de las guerras de unificación. Y después de la victoria del emperador y de la alianza de Terra con el Mechanicum de Marte para la forja del imperio, Ahriman y su hermano gemelo Ormsmouth fueron elegidos para ser introducidos en las filas de las legiones astartes. Ahriman luchó junto al emperador y otras legiones de marines espaciales al inicio de la Gran Cruzada. Pero tras 5 años de expedición, los astartes de la región de los Mil Hijos empezaron a manifestar habilidades psíquicas. Y con estas manifestaciones, también empezaron los cambios de la carne. Terribles mutaciones atraparon a la legión, al sucumbir incontables guerreros a la metamorfosis, convirtiéndose muchos de ellos en odiosos mutantes, que sufrieron la eutanasia por sus propios hermanos. Con el tiempo, el problema mutacional de la legión se volvió tan grave que muchas voces en el imperio sugirieron que los Mil Hijos fuesen disueltos, ya que se habían vuelto genéticamente impuros. Incluso Ahriman perdió a su propio hermano gemelo Ormsmouth por los efectos de la mutación, lo que provocó en la mente del joven Astarte un terrible miedo a la misma y una voluntad de hacer lo que fuese necesario para detener esta aflicción en el resto de sus hermanos de batalla. En tributo a su querido hermano, Ahriman hizo que el colgante del mismo, un guardapelo regalo de su madre, justo como el que él tenía, fuese incorporado en la hombrera de su servoarmadura. Y cuando finalmente la Gran Cruzada llegó al mundo de Próspero, y con el descubrimiento de su primarca Magnus el Rojo, no podría haber llegado más a tiempo. El descubrimiento de su padre dio un vuelco a la fortuna de la Legión de los Mil Hijos, y ya que Magnus fue capaz, aparentemente, de curar los efectos mutacionales de su material genético, y la devastación que había provocado en la Legión. Sin embargo, Magnus sacrificó mucho para lograr esta victoria, incluyendo la pérdida de un ojo en el esfuerzo, y las negociaciones, terribles negociaciones con los poderes ruinosos de la disformidad, para adquirir el conocimiento necesario para detener aquella aflicción que sufría la Legión. Poco se sabe de las hazañas de Ahriman durante la Gran Cruzada, además de que fue enviado por los Mil Hijos durante 5 años terranos a la Legión de los Portadores de la Palabra, lo que sintió como una experiencia incómoda por la insistencia de los portadores en adorar al emperador como un ser divino, en oposición a la verdad imperial. Pero muy a pesar de esto, Ahriman logró hacerse amigo del primer capellán de los Portadores de la Palabra, Erebus. También es uno de los pocos astartes de este periodo que apoyaba públicamente la iniciativa del emperador de usar rememoradores civiles para registrar los logros de las legiones astartes y de todas las fuerzas imperiales durante la Gran Cruzada. Él esperaba que un registro objetivo de los logros de los Mil Hijos enseñase al imperio a no temer ni prejuiciar a los psíquicos o al uso del poder de los mismos. La mención más antigua que nos ha llegado de un Asek Ahriman al servicio del imperio data de la campaña de Augru,
en los últimos años del segundo siglo de la Gran Cruzada. Una acción estándar de la época en la que un mundo humano preindustrial era sometido a la obediencia imperial, llevada a cabo por la 28ª Flota Expedicionaria y un destacamento de la Legión de los Lobos Espaciales. Ahriman tentó a la ira de su primarca al dirigir un equipo en busca de este, que se había ausentado de su legión, a pesar de que había insistido en que no debía ser molestado bajo ningún concepto. Este incidente fue la primera ocasión conocida en la que Ahriman desconfió del juicio de su primarca y actuó en contra de su voluntad y deseos. Tampoco sería la última. Hacia el final de la campaña de Agru, cuando un contingente de lobos espaciales llegó para entregar a Magnus un mensaje de su propio primarca Leman Russ, Ahriman entabló una conversación con el sacerdote rúnico Orter Windmake, compartiendo con él información sobre las disciplinas psíquicas de los 1000 hijos, en lo que él creyó que era un encuentro entre hermanos astartes, pero que luego se demostró traicionero cuando los lobos emplearon esta conversación en su contra durante el Concilio de Nicea. La relación de Ahriman con el sacerdote rúnico resultó especialmente útil cuando tanto los lobos espaciales como los 1000 hijos se vieron obligados a entrar en combate con alienígenas con forma de arma parecida a los titanes imperiales y con demonios de la disformidad. Antes de abandonar Agru, esta era la primera vez que estas dos legiones entraban en contacto con entidades del caos. Fue también en esta época cuando Ahriman recibió la encomienda por parte de su primarca de introducir al rememorador Lemuel Gaumon en la cultura y costumbre de los 1000 hijos. El objetivo de esto era desarrollar los poderes psíquicos del propio Gaumon y así extender a través de él las creencias prosíquicas de Magnus para todo el imperio. Ahriman tomó a Gaumon como su probatonier y dedicó una parte significativa de su tiempo a entrenar al rememorador y a enseñarle el conocimiento místico de los 1000 hijos. Claro, hasta la caída de Próspero. Este entrenamiento incluía permitir a Gaumon acompañar a los 1000 hijos en misiones de combate durante la pacificación del mundo de Liosa, donde Ahriman estuvo presente en el repentino resurgir del cambio de carne dentro de la legión y en la concesión de la paz del emperador a los 1000 hijos mutados por el primarca de los lobos espaciales Leman Russ. El regreso de la galopante epidemia de mutaciones, después de que Magnus hubiese prometido que había eliminado el peligro para siempre, dolió profundamente en el corazón de Ahriman, hasta el punto de que sus sentimientos de traición fueron perceptibles hasta para un mortal como Gaumon. Ahriman estuvo presente en la gran revista de las Fuerzas Armadas del Imperio en el planeta Ulanor, al final de la campaña de la misma, donde el emperador nombró a Horus señor de la guerra de la Gran Cruzada. Y más destacadamente, participó en el gran cónclave imperial, que era conocido como el Concilio de Nicea, en el que el emperador prohibió el uso de los poderes psíquicos en las legiones de marines espaciales, y el de la hechicería en todo el imperio. Para Ahriman, el Concilio de Nicea fue un juicio a ojo contra los 1000 hijos. Se sintió traicionado una vez más por la decisión del emperador. Y peor aún, era el hecho de que la primera persona en dar un paso al frente y acusar a los 1000 hijos de estar implicados en las malignas y peligrosas prácticas de la hechicería hubiese sido el Astartes, a quien había tomado por un amigo entre los lobos espaciales. Aquel perro sucio, Orter Windmake. La traición pareció golpear a Ahriman por todos lados sin descanso, pues también fue en este momento cuando se enteró por primera vez de que Magnus no solo había sido consciente de la existencia de los poderes ruinosos dentro de la disformidad, sino que además
probablemente había sellado algún tipo de trato maligno con aquellos, que había supuesto el fin temporal de la epidemia. Horrorizado por una revelación que daba la razón en parte a sus acusaciones contra los lobos espaciales y a los temores del emperador sobre la práctica de la hechicería, Ahriman vio su confianza en el primarca aún más maltratada. Aunque Magnus utilizó al final sus propias poderosas habilidades psíquicas para borrar los detalles del trato que éste había hecho con los dioses oscuros de la mente de su bibliotecario jefe, antes de que Ahriman pudiese entender todas y cada una de sus implicaciones. Y antes de que comenzase la herejía de Horus, Ahriman había ascendido a los puestos de bibliotecario jefe de la Legión de los Mil Hijos, de capitán de la primera compañía y de líder de la escuadra Sekhmet, también llamada los Escarabajos Ocultos, formada de los veteranos de élite de la Legión, equipados con armadura de exterminador. Ahriman también dirigía el culto más importante de la Legión, los Corvidae, expertos en la disciplina psíquica de la precognición. Los miembros de este culto servían como videntes al resto de la Legión, avisando a sus hermanos de batalla de cualquier peligro antes de que éste se materializase, y guiándolos por los hilos del destino, en tiempos de conflicto, hacia un crecimiento psíquico y material de la Legión, así como planificando las estrategias de combate. Ahriman había llegado a compartir la obsesión de su primarca por la búsqueda y preservación del conocimiento arcano, y por desentrañar los misterios de la disformidad. Hacia el inicio de la herejía de Horus, Ahriman había llegado a ser el guardián del ahora mítico libro de Magnus, un tomo de incalculable poder hechicero, del que se dice que contiene arcanos secretos de poder, e incluso la auténtica naturaleza de la disformidad. Información revelada a Magnus el Rojo por el mismísimo maestro del cambio, Tzeentch. Puede que fuera el conocimiento extraído de ese mismo tomo, lo que Ahriman utilizó para conjurar su ahora infame hechizo maestro, la rúbrica, que pretendía detener las terribles mutaciones que volvían a afligir a los Mil Hijos después de su ida al Ojo del Terror, al final de la herejía de Horus, y de su exposición constante al poder mutador de las energías puras del caos. El resultado de la llamada rúbrica de Ahriman, aunque imperfecta, se dice que satisfizo a Ahriman, pues imposibilitó toda futura mutación, aunque a un terrible precio. En esencia, convirtió a todos los guerreros de la Legión sin poderes psíquicos en autómatas sin mente, y amplificó enormemente las habilidades de todos los que tenían algo más que una chispa de fuerza psíquica. Pero el precio de este don fue que las almas de todos los marines no psíquicos de los Mil Hijos fueron fundidas con su servoarmadura para toda la eternidad, mientras que sus cuerpos eran reducidos a polvo debido al rechazo que Ahriman sentía por la corrupción mutadora de la Legión ya antes de la llegada de su primarca. Consideró que el precio pagado por curarla no era demasiado alto. Ahriman intentó llevar a cabo el hechizo él solo, pero al fracasar requirió la asistencia de una gran cábala de hechiceros, que solo acudieron a él cuando Magnus fue elevado a la categoría de príncipe demonio por Tzeentch. Los últimos vestigios de humanidad presentes en los Mil Hijos fueron purgados al completarse la rúbrica, y al final aceptaron ese precio a pagar como la única forma de evitar el destino de mutar
hasta convertirse en engendros del caos sin mente. Magnus el Rojo no estuvo de acuerdo, sin embargo. Tan terrible fue su ira cuando se descubrió a la Cábala que había llevado al cabo el hechizo, que amenazó con destruirlos por completo. Pero se dice que el mismísimo Tzeentch intervino en el asunto, viendo a los hechiceros como útiles peones para sus planes. ¿Quién puede decir que pretendía la más enigmática y caprichosa de las entidades? Pero en cualquier caso, el primarca demonio detuvo su mano y en su lugar expulsó a Ahriman del mundo demoníaco de los 1000 hijos en el Ojo del Terror, conocido como el planeta de los hechiceros, y lo condenó a vagar por toda la galaxia, en una búsqueda sin esperanza para entender la mente del dios del caos Tzeentch. Por su parte, Ahriman se niega a reconocer a Tzeentch o al propio caos como su amo. A lo largo de los siguientes milenios, se ha convertido en un azote real para el imperio, saqueando antiguos museos, librerías, escolarias, reclusias, lugares de estudio, de religión y de meditación contemplativa. Busca adquirir artefactos, datos o incluso personas que cree que le llevarán a dominar por completo la senda del hechicero. Promueve los cultos del caos en varias docenas de mundos al mismo tiempo, proporcionando a sus magos terribles poderes místicos, hasta que consiguen para él lo que se desea, momento en el que desata sobre ellos la ira de su partida de la guerra de los 1000 hijos. Se rumorea que últimamente ha centrado sus depredaciones en los Eldari, convencidos de que el conocimiento perdido que busca solo puede encontrarse en la más oscura de las salas de ilustración y el vasto repositorio de secretos místicos mencionados, en aquel lugar conocido como la Biblioteca Negra del Caos. En su búsqueda de la Biblioteca Negra, se sabe que Ahriman ha forzado 2 veces la entrada a la telaraña Eldar, ambas durante la 13ª Cruzada Negra. En la primera vez, Ahriman logró acceder a la telaraña, gracias a conocimientos extraídos de su prisionero, el inquisidor Zevak, quien había sido el único humano de la historia en ser invitado por los Eldars a entrar como huésped en el mundo astronave oculto que es la Biblioteca Negra, aunque en realidad había sido usado por los Eldars como un cebo para Ahriman. Por consiguiente, el hijo de Magnus entró en la telaraña a través de un portal largo de tiempo olvidado, descubierto por sus esbirros en el planeta Etiamun III, un mundo dejado a cuidado del imperio por los Eldar del mundo astronave Altanzar, antes de perderse en el Ojo del Terror hacía milenios. Esta intrusión fue considerada un grave contratiempo por los videntes, que no habían podido preverla, y nada menos que el mismísimo Eldrad Ultran, el mayor de los videntes Eldar, tuvo que ser llamado desde la Ultue para dirigir la defensa Eldar de la brecha. Ahriman fue finalmente expulsado, y la puerta a la telaraña que había sido usada fue sellada para toda la eternidad. La hermética Orden Sicana, formada exclusivamente por bibliotecarios de los Cuervos Sangrientos, también fue convocada para ayudar a la derrota de los traidores. Pero llegó demasiado tarde, y posteriormente se encargó de la protección del Reclusium, donde se encontraba aquel portal. Poco tiempo después, los prodigiosos poderes psíquicos de Ahriman le permitieron prever la aparición de un desgarrón en la telaraña, causado inadvertidamente por el bibliotecario Rama de los Cuervos Sangrientos, cerca del planeta Lorn 5, durante las operaciones del capítulo en ese mundo helado. Acompañado por una partida de hechiceros 1000 hijos, a los que llamaba los hijos pródigos, Ahriman se infiltró en el planeta y utilizó su hechicería, la ayuda de demonios y la grieta transdimensional causada por Rama para encontrar un portal de la telaraña que lo llevó hasta Arcadia, el planeta Eldar de la ley. Este mundo era territorio exclusivo de los arlequines,
y contenía un asentamiento oculto con absoluta maestría, incluyendo un extenso librarium, repositorio de historia y tecnología Eldar. Ahriman utilizó un libro que era considerado mítico, el tomo de Karebenian, que había tomado del solitario Eldar del mismo nombre, para intentar encontrar uno de los portales arcadianos a la Biblioteca Negra. Además, intentó robar un artefacto conocido como la Espada del Antrilac, una poderosa arma utilizada por los Eldar hacía eones contra los Setán, que estaba en posesión del gran Arlequín de Arcadia. Y Ahriman y los hijos pródigos también habían capturado a la demonífuga y antigua hermana de batalla Ephrael Stern, a quien pretendían utilizar contra sus rivales tras su conquista de la Biblioteca Negra. A pesar de invocar un Leviatán, que era una gigantesca bestia disforme, voladora más parecida a una mantarraya, y de infligir horribles bajas en ambos bandos, Ahriman fue expulsado de la telaraña sin haber cumplido su objetivo ni su misión. Tras el final de la 13ª cruzada, Ahriman vuelve a ser tenido en estima por el primarca demonio de los 1000 hijos Magnus, principalmente debido al gran caos generado por sus batallas contra los Eldars en la telaraña, por su habilidad para capturar al inquisidor Sevak, y por el extraordinario conocimiento y habilidades necesarias para acercarse siquiera a la mítica Biblioteca Negra. Se rumorea que si alguna vez Ahriman lograse entrar en esa biblioteca, podría utilizar la información contenida en ella para convertirse en un nuevo y poderoso dios del caos de la disformidad. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Realmente ya hemos tocado todos los campeones del caos. Díganme cuál es su favorita en los comentarios. Creo que por mi parte me gusta mucho Lucius, para qué mentirles. Garn igual me gusta bastante, pero siento que a Lucius, no sé, lo escriben mejor. No sé, es mi parecer con lo que he estado leyendo. Pero aparte de eso, igual me gustan todas las habilidades que estos supercampeones tienen de los dioses del caos. Algunos son interesantes ya que son más beneficiados que sus propios primarcas. Tanto Karn y Typhus los quieren más, creo, que sus propios dioses, que sus mismos regentes. Pero bueno, hasta aquí este video. Yo creo que el video de Cato Sicarius ya va a llegar en muy poco tiempo. Ya hemos llegado a la meta de 2000 suscriptores. Estoy muy feliz por aquello. Y sin nada más que decirles, el emperador protege.